Esta semana es el Gran Premio de España de Fórmula 1 2025. Vamos a ver el circuito y otras tantas cosas relacionadas. En primer lugar, la Fórmula 1 viaja a Montmeló, está cerca de Barcelona, en España. Este es el circuito de Barcelona-Cataluña. Está en Montmeló, 4.657 metros, 14 curvas y 66 vueltas. Acordaos que hace unos años se volvió a quitar esa chicane que no le gustaba a nadie, que había entre la curva 13 y la 14. El último campeón fue Max Verstappen el año pasado con el equipo Red Bull. Y ahora vamos a dar una vuelta rapidita al circuito. Como podéis ver, es un circuito muy de la vieja escuela, mucha recta, curva muy rápida, apenas hay curvas lentas en este circuito. Hay algunas, pero no son tan lentas como en otros sitios. Y tiene dos zonas de RS. La primera en la recta principal y la segunda en la recta de atrás. Comenzamos en recta principal, obviamente salimos de la parrilla, llegamos a la curva 1. Es una de las rectas más largas que hay hasta la primera curva de todo el calendario. No es la más larga, pero de las más, no sé, estaría top 3, top 4 de las más largas que hay hasta la primera curva. Curva 1 y curva 2, una curva en subida. No, la 1 es sembrado, pero la 2 empieza ya la subida. Una especie de chicane súper abierta entre estas dos curvas, primero hacia derecha y luego hacia izquierda. Y a partir de la 2 se empieza a abrir mucho, una curva muy abierta de altísima velocidad. Esta curva se está acelerando, es la curva 3. Curva súper abierta, entraríamos ya en sector 2 saliendo de esta curva, en una mini recta, y llegaríamos a la curva 4. Otra curva de velocidad media, también bastante abierta, seguida de una mini recta que llega a la curva 5, quizás una de las curvas más lentas de este circuito, la 5, tirando ya, abriéndose hasta la curva 6, otra curva de altísima velocidad, la 7 y la 8, otra especie de chicane también. Toda esta zona de la 4 a la 5 es bajada, ahora vuelvo otra vez a subir, hay otra colina por aquí, entre la 7 y la 8, otra vez subida, hasta la curva 9. La curva 9 es una curva también bastante abierta, de velocidad media, y saliendo de esta curva está la segunda zona de RS. Toda esta zona del circuito también es bajada. Se baja hasta la curva 10, curva que fue modificada. Antes era quizás la curva más lenta del circuito, ahora es una curva de velocidad media, al nivel de la... yo diría quizás al nivel de la 5 actualmente. Antes había una mini recta y luego justo después de esa recta había otra curva, era un poco más complicado. Pero bueno, la reformaron hace unos años y a partir de aquí es otra vez subida y entramos la 10, la 11 y seguimos por la 12, que es una curva de velocidad media, que está aquí, entrando ya por la 13, también velocidad media. Después de la 13 estaba la famosa chicane, que era la curva más lenta del circuito cuando estuvo. Luego la quitaron y creo que la quitaron en 2021 o por ahí. Y en el o en el 22 o el 23 la quitaron. Y después tendríamos la entrada a meta, que es la curva 14, que esa siempre ha estado igual, solo que antiguamente era así, luego pusieron la chicane y después la volvieron a quitar. Y estos son los datos del Gran Premio de España. La primera edición fue en el año 51, nunca ha estado muy seguido en el campeonato, después de estuvo por ejemplo hasta el 54, no volvió a ver el Gran Premio de España. Ha tenido varios circuitos, se hacía antes en un circuito urbano en Montjuic, en el centro de Barcelona, después se pasó al circuito del Jarama, se fue alternando Jarama con Montjuic, luego se quedó en Jarama. Después se pasó a Jerez en los años 80, desde el año 85 se pasó a Jerez y desde el año 91 en Barcelona, en el Gran Premio. Y el año que viene se dice que el Gran Premio de España como tal posiblemente sea el circuito nuevo de Madrid, o podría quedarse en Barcelona y que el circuito de Madrid tuviese otro nombre. Dicho esto, el piloto con más victorias es Michael Schumacher, a un doble empate a 6 con Lewis Hamilton, mientras que el equipo que más veces ha ganado es Ferrari con un total de 12 victorias. Y en cuanto a los horarios, los vemos a continuación, pero antes suscríbete, dale un buen like al vídeo, clic en la campanita y por supuesto sígueme en los otros sitios sociales, que también tienes el enlace directo en la descripción.
Y ahora sí, los horarios, pues vamos a Europa del Oeste, ya sabéis, horario también de Canarias, son exactamente los mismos horarios que las dos carreras de antes que hemos tenido. La de después será Canadá y cambiarán bastante, pero para Europa posiblemente se queden de esta forma. Así que 12:30 libres 1, a las 4 libres 2 el viernes, a las libres 3 a las 11:30, sábado, clasificación a las 3 y la carrera, no la he cambiado, pero la carrera sería a las 2. Vale. Perfecto. En Europa del este, el centro, ¿vale? Es España y Centro Europa prácticamente. 1:30 libres 1, 7 a las 17:00, que son las 5 de la tarde, libres 2, 12:30 libres 3, a las 4 clasificación y el domingo la carrera a las 3. Y para LATAM, Latinoamérica, bueno, antes de eso, Europa del Este, que es una hora más. Y ahora sí, para Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, 8:30 de la mañana, libres 1, 12 libres 2, 7:30 libres 3 sábado, 11 la clasificación y la carrera a las 10 el domingo. Bolivia y Venezuela, mismo horario, pero una hora menos, 7:30 y 11. El viernes, libres 3, 6:30, clasificación a las 10, carrera a las 9. Una hora menos para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y este de Norteamérica. 6:30 y a las 10 en viernes, el sábado a las 5:30 y a las 9 de clasificación y la carrera a las 8. Y para los que estéis en México y otras zonas de Centroamérica del Norte y Centroamérica, 6:30 libres 1, 9 libres 2, 4:30 libres 3, 8 clasificación el sábado y la carrera domingo a las 7. Y para los que estéis en las zonas del oeste de Estados Unidos o Canadá, a las 4:30, a las 7, a las 3:30 los libres y la clasificación a las 6, la carrera a las 5 de la mañana. Pues esto es todo por este previo. Ya sabéis que podéis suscribiros, dar un buen like al vídeo, activar las notificaciones, seguirme en los sitios sociales, estar al tanto porque subiré los vídeos de la clasificación en formato short y también el resumen de la carrera, pero para ello tienes que decirle a YouTube que te avise cuando suba un nuevo vídeo. También sígueme en los otros sitios sociales porque también podrás verlo por ahí. Así que ya sabes lo que tienes que hacer y también puedes comentar qué piensas de esta carrera, quién crees que va a ganar y por supuesto si quieres que añada alguna sección más a la sección de previos. Hasta entonces me despido, bye bye.